Bien. Bueno, pues ¿qué tal si hacemos una oración de gratitud a Dios? Pues porque nos ha dado un espacio más amplio, nos lo ha permitido, porque Él es bueno, porque Él cuida de sus hijos, porque Él es un buen padre. Él jamás daría piedras de comer a sus hijos. Así que ponte de pie otra vez, vamos a orar dándole gracias al Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, Creador, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tu provisión. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido este espacio más amplio, Señor, y porque sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotros, Padre. Sabemos que tú eres un buen Padre. Sabemos que tú cuidas, Señor, de nuestro corazón, tú cuidas de nuestras necesidades, Señor. Y por eso, Señor, sabiendo que tú cuidas, Señor, de nuestras necesidades, Señor, es que podemos, en vez de pensar en nuestras cosas, en vez de pensar en lo que nos sucede, Señor, podemos enfocar nuestra atención plenamente en ti, Señor, porque sabemos que tú te ocupas, Señor, de las cosas, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hay bendición cuando buscamos a Dios, ¿no? Hoy vamos a hablar de un texto en Hechos y vamos a ver cómo el hecho de que cambiemos nuestra perspectiva acerca de quién es Dios abre la puerta a un trato diferente con Él. ¿Sí? Entonces tenemos ideas equivocadas acerca de quién es Dios. ¿Sí? Así que vamos a Hechos capítulo 3. Tenemos que centrarnos, estamos en el libro de Hechos. Jesús ha muerto, ha resucitado, el Padre lo levantó entre los muertos. Jesús comisionó a sus discípulos, a los apóstoles, a ir, a predicar. Y nos encontramos en ese contexto, ¿no? El contexto del libro de Hechos. En el capítulo 2 vemos cómo son investidos de poder por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora nos encontramos en el capítulo 3, después de ese evento en el cual fue derramado el Espíritu Santo de una forma increíble sobre su pueblo, ¿no? Así que vamos a leer en Hechos 3, sabiendo un poco y contextualizando dónde estamos. Aquí nos encontramos con dos de los discípulos, ¿sí? Tenemos a Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena no son nuestras 9 de la noche, ni nuestras 9 de la mañana, ni nada de eso. Las horas las dividían diferente, por tanto a la hora novena serían a lo mejor las 3, las 4 de la tarde, ¿vale? Últimas horas de sol, ¿sí? Últimas horas de luz, últimos minutos de luz. Así que ellos subieron al templo a la hora novena, a la de la oración. No subieron a la hora de los sacrificios. Ellos sabían que todo el sacrificio ya había sido cumplido en Cristo, así que no escogieron ninguna otra hora sino esta, y a lo mejor incluso con un cierto significado. Si buscamos lo de la hora novena, veremos que también fue la hora en la que Jesús partió, ¿sí? Así que era una hora a lo mejor hasta con significado para ellos. En esta hora es en la que ellos suben al templo, a la hora de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, lo trajeron para que pidiera limosna. El pobre
pues a lo mejor no tenía ni forma de llegar hasta ahí, lo tenían que traer, ¿sí? Era cojo de nacimiento. Vamos a volvernos a contextualizar. Estamos no en México, estamos en Israel, ¿sí? Estamos en la cultura judía y cómo ellos pensaban acerca de las enfermedades, ¿sí? O sea, para ellos este cojo, para los judíos de este tiempo, este cojo era el resultado de una maldición, el resultado del pecado de sus ancestros, ¿sí? Y por tanto, era alguien marginado, ¿sí? Era alguien que, bueno, tenía lo que, entre comillas, se merecía, ¿sí? Entonces, este hombre lo traen al templo a que pueda pedir limosna, pero también debemos entender el concepto de la limosna. Cuando, no sé si os habéis encontrado a lo mejor a la puerta de la Iglesia Católica a alguien pidiendo limosna y no habéis visto cómo pasan a su lado la gente, intentan mirar a otro lado y incluso aunque echen sus moneditas, ¿sí? Y la limosna no es un concepto de decir te voy a dar algo bueno, no, te voy a dar algo que a mí me sobra, ¿sí? Así que este cojo se ponía a pedir limosna, se ponía a pedir caridad, a pedir un acto de misericordia, una donación para los pobres. Porque en su entender y en el entender del pueblo judío en ese momento, él no se merecía otra cosa, ¿sí? Era un marginado, a lo mejor incluso hasta lo podían emplear, ¿no? O sea, estaba cojo pero no estaba manco, pero pues no era un sujeto válido para esa sociedad, ¿sí? Y ahí es donde nos encontramos. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Les rogaba. O sea, lo que estaba buscando era eso, misericordia, ¿no? Es como decir, yo esto me lo he merecido por el pecado de mis ancestros, pero bueno, ten una gota de agua, ¿no? Para mí, es lo que él estaba pidiendo. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, él no estaba mirando a las personas que pasaban por ahí. Él vivía en un estado de vergüenza, ¿sí? De vergüenza social. Y simplemente, pues pedía, pero no miraba a los ojos de nadie. Tanto es así que le tienen que decir, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. En ese momento encuentra algo diferente en Pedro y en Juan, este hombre. Apenas solamente recibía las obras de la gente y sin ningún tipo de aprecio. Pero en este momento hay alguien que quiere apreciarle. Quiere decir, oye, tú eres importante. No te voy a dar como el que, pues hasta a los perros se les mira cuando se les echa de comer, ¿no? Pero ¿cómo podemos entender esa situación? Es una situación realmente penosa, ¿no? O sea, nadie les prestaba atención a estas personas, ¿sí? Para ellos, él se lo merecía. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que en este momento debemos pensar que Pedro y Juan no actúan así porque les da la gana, sino que son llevados por el Espíritu Santo a ese lugar, en ese momento, para encontrarse con ese hombre a la puerta del templo, ¿sí? Además, una puerta increíble, se llamaba La Hermosa porque estaba orientada al este. Era una puerta de en torno a unos 20 metros de altura. Ya podemos pensar lo majestuosa que era esa puerta. Y era una puerta metálica, por tanto, los primeros rayos del sol hacían que se iluminase, ¿sí? Entonces, es esa la puerta en la cual este hombre se pone. Es un momento escogido por Dios, ¿sí?
¿Para qué? No para compartir miseria, que era lo que hacían los demás con ese pobre cojo, sino para compartir gracia. Él esperaba una limosna y ¿qué recibió? Recibió sanidad. Recibió algo que no esperaba. Algo que revertía su condición en esa sociedad. ¿Sí? Cambió la identidad de este pobre hombre. Ya no era un hombre maldito para la sociedad. ¿Sí? Lo transformó por completo. Así que Dios estaba mirando desde los cielos a este pobre hombre. Y cuando les dijeron, míranos, era como si Dios mismo le estuviera diciendo, mírame, ¿no? O sea, tú solamente estás esperando recibir las obras, pero yo tengo para ti cosas mejores. ¿Sí? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. De asombro y espanto. Claro, él se lo merecía. Entonces, esto cambiaba toda la mente y el razonamiento de la sociedad de su momento. Dios actuando, sanando a alguien que se lo merecía por la maldición de sus ancestros, que bla, 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 bla. Pues no. Algo que les espantó. Como diciendo, ¿por mano de quién Pedro y Juan están actuando en esta situación? ¿Sí? Entonces era una situación de desconcierto, se quedaron atónitos, se quedaron estupefactos. El cojo estaba en una condición que ya había asumido, ya había aceptado. O sea, estaba en una situación de resignación. ¿Sí? No había remedio, a lo mejor incluso sus padres lo habían llevado a los médicos de la época, habían intentado varias formas de ayudarle, no tuvo ningún éxito, él necesitaba que le llevasen al templo, que le ayudasen para que pudiera pedir limosna para poder comer. Y nosotros muchas veces en nuestras propias situaciones también nos damos por vencidos, como si nuestra situación no tuviera ningún tipo de solución, ¿no? O sea, nos conformamos, ¿sí? Y como que si fuera una carga con la que debemos soportar, que debemos llevar, y como mucho a Dios lo que le pedimos es, Dios, dame fuerzas para soportar esta cruz, ¿no? Pero ¿y si Dios no quiere darte fuerzas para que soportes esa cruz? ¿Y si Dios quiere hacer algo más en ti? ¿No? Y tú solamente estás esperando la limosna, pero Dios quiere decirte, oye, pues mírame a los ojos. Yo quiero darte algo mejor de lo que tú estás esperando y de lo que tú estás pidiendo. ¿Sí? Muchos se conforman con simplemente que Dios pues les permita sobrellevar la situación, ¿no? Pero no piden a Dios que Dios cambie la situación. Es como que les falta fe. Y lo que no son conscientes es que Dios es un buen padre. Y de que Él nos mira desde los cielos. Él no está a su rollo. Y como diciendo, Él tiene problemas mayores y Él está a su rollo y nos deja a nosotros al nuestro, ¿no? Él no es así. Él no se desentiende de sus criaturas. No se desentiende de los pajarillos y tienen siempre para comer, no se desentiende de la naturaleza y tienen lo necesario. ¿Cómo se va a desentender de su creación más preciada, del ser humano? ¿Cómo se va a desentender del ser humano? Y si supiéramos que si miramos a Él, entonces Él nos mira a nosotros y actúa en nuestra vida. Porque a veces simplemente lo que queremos es como que desentendernos de alguna forma, ¿no?
nos sentimos desentendidos de Dios y nos desentendemos de Él. Ay, no, es que estoy viviendo esto y como que Dios la regó conmigo, ¿no? O sea, no se está comportando bien. Y no, Él se comporta siempre bien. O sea, Él siempre es un buen padre. Más bien quienes la regamos somos nosotros. Quienes nos desentendemos de Él de una forma ilógica somos nosotros. Pero Él no se desentiende de sus criaturas. Así que puede que hoy en cualquier situación de tu vida estés esperando las migajas, que era lo que estaba esperando ese cojo. Pero Dios quiere cambiar tu expectativa. Dios quiere cambiar incluso también a dónde miras. Miras solamente en ti, en tus propias fuerzas, en cómo puedes hacer frente a tu día a día solamente con uno mismo. Él tenía la mirada baja, o sea, él solamente era como... solamente se fijaba en él y en las pocas fuerzas a lo mejor que él tenía para poder enfrentar el día a día. O quieres mirar arriba y quieres decir, bueno, él tiene las fuerzas que yo no tengo, él tiene las soluciones que yo no tengo, él tiene el poder que yo no tengo, él es el Dios creador y no voy a esperar las migajas, tengo un buen padre, él puede transformar mi situación. En vez de conocer la misericordia, empieza a conocer la gracia de Dios. No te conformes. No, es que creo que voy a vivir toda mi vida con esta tentación o con la otra. No sé cuál es tu situación, da igual. O con un familiar que se da a la borrachera y que llega y maltrata y no sé qué y tal. No, ¿por qué Dios no puede cambiar la situación? ¿Por qué no le presentas a Dios tu situación y le permites que Él lo cambie? En su momento, cuando Él quiera, pero Él lo puede cambiar. A veces nosotros queremos las cosas tan rápidas y, no, como ya no me lo diste, pues ya, ¿no? Pero ¿y si perseveramos en Él y esperamos y confiamos en que Él transforme y Él lo va a hacer en el mejor momento? Él sabe todas las cosas. ¿Acaso Él no puede superar nuestras expectativas? ¿Acaso a veces pensamos, no, pues voy a pedir la oración de no sé quién o de no sé cuánto? Oye, ¿qué es que Dios no te ha dado el Espíritu Santo a ti para poder orar con fe? El Espíritu Santo es su espíritu de poder. Es el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y si levantó a Jesús de entre los muertos, ¿no puede cambiar tu situación? Si oras con fe, si esperas con fe, si cambias tu perspectiva acerca de quién es Dios. Dios no es un Dios que maldiga. Dios es un Dios que trajo a su Hijo para bendición nuestra. Él tiene el poder para cambiar las cosas. Así que no sé en qué situación te falta fe o en qué situación te has dado por vencido o por vencida, pero hoy lo que Dios quiere decirte es que ya basta. No te des por vencido. Persevera en Él, espera en Él, confía en Él. Él hará. Amén. Así que, ¿qué tal si te pones de pie y le vas a presentar hoy a Dios la situación que tú tienes y que dices, no, pues esto ya es misión imposible? No, para Él no hay imposibles. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Y le vas a explicar, Señor, hoy pongo delante de ti esta situación. Tú sabes, Señor, lo afligido que estoy, el sufrimiento que estoy padeciendo por esto, por aquello, por tal persona, por tal enfermedad, por lo que sea, por tal tentación. Y te pido, Señor, que tú empieces a obrar, que tú hagas tu obra en mí, que tú hagas tu obra en tal familiar, en tal amistad, en el vecino, en la vecina, en quien haga falta, que tú transformes lo que ahora parece imposible en algo posible, porque tú puedes hacerlo. Empieza a pedirle al Señor y empieza a creerle que Él puede hacer las cosas. Él puede transformar tu situación.
Pero ora con fe, o sea, no ores como el que espera otra vez las migajas. No, Dios es un Dios bueno, es un buen Padre. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor.